Conectados a 95.5 de la FM y ahora, como lo anunciamos con nuestros invitados, el ex ministro de Defensa, Antero Flores Arauz, y el general en retiro de la Policía Nacional, Guillermo Ardeta. A los dos, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué opinan ustedes respecto a la presentación de ayer del ministro Basombrío y sobre todo a este punto que, pues ya, después de las investigaciones se ha llegado a la conclusión de que no es un escuadrón de 100 o 97 miembros, sino un grupo minúsculo de 9 miembros, un general, un comandante y 7 suboficiales que habrían pues estado en actos irregulares? Empezamos con usted, señor Antero Flores. Primeramente habría que investigar bien si han habido estos actos irregulares, entre comillas, porque si fuera cierta la información, esos no son actos irregulares, esos son delitos. Claro. Y delitos realmente contra los derechos humanos, una cosa sumamente grave. 2, tiene que saberse el tamaño de estos operativos. Hasta ahora parece que ha sido muy pocos y muy reducido. Si fuera una cosa grande, evidentemente habría unas autorizaciones de otros niveles muy superiores a los de estos involucrados. Entonces, no puede llamarse a esto una política de Estado, estos pocos hechos aislados. Claro. Y si fuera Escuadrón de la Muerte, hubiera pues tenido éxito, entre comillas, no solamente los resultados que son muy limitados. Por eso yo creo, porque no lo puedo saber, no soy adivino, no soy Mandrake el mago, creo que han sido actos muy reducidos y que no han sido política de Estado ni necesariamente de conocimiento de autoridades superiores o políticas, ¿no? Pero que se les habría, digamos, han ocurrido, porque tiene que ver con varias cosas, ¿no? Lo escuchaba al general Miyashiro, por ejemplo, que sí se habían pasado por alto varios protocolos. Entonces, si es así, no había forma, hasta para mover pues a un oficial pues de Chincha, Chimbote, necesitas autorizaciones, necesitas que tus comandos estén al tanto. Entonces, hay varias cosas que, si es que no estaban al tanto los ministros, es simplemente pues que ha habido un descuido grande también. Podría ser, pero no nos olvidemos también de que el ministro no puede estar sabiendo todos los traslados temporales o permanentes de todos los 100.000 policías. Eso es imposible, ¿no? A ver, ¿qué además dice tampoco es su función, ¿no? General Ardeta, usted que además es parte de la institución. Bueno, en primer lugar, totalmente descartado que existe un Escuadrón de la Muerte. Creo que la vez pasada conversamos este tema, que se hayan presentado casos de situaciones extrajudiciales es un motivo, o yo creo que esto ya está judicializado. El problema que se presenta hoy en día, esto viene arrastrando desde el año 2015, donde el ministro actual, Carlos Basombrío, se encuentra ante este panorama incierto, donde ya se ha realizado toda una investigación de parte de Inspectoría de la Policía. Es un tema que ya está judicializado. Lo que habría que aclarar, acá estamos hablando de muertes extrajudiciales. Por un lado hay que separar lo que son los procedimientos de intervención, tanto de la parte de inteligencia como de la parte operativa. Una cosa es el trabajo de inteligencia, un plan de inteligencia bien definido, y otra cosa es un plan operativo. Ya. Si yo como inteligencia digo, esta es una banda de delincuentes, ¿cómo es el accionar de la parte operativa? Ya, claro. ¿Ok? Por ese lado. Esto Digamos, es lo que... eso es en un trabajo de inteligencia completo. Eso está en tela de juicio. Previsión. Hoy en día lo que ha declarado Carlos Basombrío es que producto de este trabajo de inteligencia es muy posible de que haya habido excesos policiales. ¿Correcto? No, esa es la conclusión prácticamente. Esa es la conclusión final de esto. No, prácticamente, sí. Esto que está manejando el actual ministro, debió manejarlo el ministro de la gestión anterior. Ya. Para que se aclare de una vez por todas, porque mire cómo ha ido avanzando este tema. Hay un Escuadrón de la Muerte, yo lo descarto totalmente. Como lo dice el doctor Flores, un Escuadrón de la Muerte es un grupo bien cimentado que rompe todo tipo de protocolo. Con un respaldo institucional, ilícito, pero respaldo institucional. Tendría que haber tenido un respaldo político más que institucional para poder hacer lo que están haciendo.
Entonces, acá yo creo que las cosas ya se están clarificando. Acá lo que hay que determinar son los protocolos de procedimientos, cómo se llevaron a cabo. Hoy en día esta investigación continúa y creo que tenemos mucho por hablar más adelante, pero de existir un escuadrón de la muerte no es la figura típica con la que se debe manejar. Daría la impresión que esto ha sido un aparato psicológico que se metió en la mente de la población y, como siempre, en la institución policial maltratada. Porque ve usted, conversemos con el personal, cómo se siente, porque ya aparecieron sus apellidos y nombres en todos los medios de comunicación. La pregunta que me hago, después de las investigaciones fiscales y judiciales, en las cuales se debe determinar la participación, si es que han habido estos excesos policiales, ¿cuál va a ser el resultado? Yo le hago una situación que se va a presentar más adelante. ¿Qué pasa si dentro de los involucrados en este tema no se les comprueba una responsabilidad penal? Ya, claro. ¿Cómo quedan hablando, ejemplo, ante la opinión pública? Comandante Prado, por ejemplo, aunque la situación de él está mucho más complicada, ¿no? Yo creo que es un poco más complicada. Sí, hablemos de los suboficiales, ¿correcto? Sí. Entonces creo que hay que tener mucho tino para poder señalar o dar responsabilidades o señalar a responsables en esta situación. Lamentablemente, hay que decirlo, el ministro ha asumido todo este pasivo que debió ser solucionado porque las investigaciones debieron concluir en la gestión anterior. Empezar a responsabilizar. Entiendo que hay una investigación... Falló Pérez Guadalupe. Por supuesto que falló totalmente. Porque esta investigación debió de comunicarse a los medios de la existencia de protocolos equivocados de intervención policial en los casos que se han presentado. Hay que tomar en cuenta que había una denuncia de por medio de un comandante. Así es. No, y además ya estaba judicializándose. Estaba judicializándose. Eso sí tenía que estar enterado. Entonces lo que debió hacer el ministro anterior fue salir a los medios y decir: hubieron errores de procedimientos o de protocolos de intervención, y esto darlo a conocer a la opinión pública. Pero muy escondidamente salen a decir: apareció un escuadrón de la muerte dentro de la policía. Sobre la base de un informe de sobre la base de un informe. Entonces eso hay que descartarlo totalmente. Ahora, entonces políticamente, Antero, aquí ha habido, digamos, dos manejos políticos equivocados. Podría ser en el caso de Pérez Guadalupe, que no supo enfrentarlo en su momento y darle la dimensión que tenía. Y por otro lado, en el caso de Carlos Basombrío, pues adelantarse, con muy buenas intenciones, lo que sea, pero pues adelantarse y magnificarlo en una primera etapa. Mira, son dos estilos diferentes. Yo no cuestiono política, por eso. Claro, yo no cuestiono ninguno de los dos. Si el primer tema ya estaba judicializado y ya había una investigación que había pasado por Ministerio Público y después estar en el Poder Judicial, salir el propio jefe del sector a generar un escándalo. No, bueno, primero fue periodístico, ¿no? Claro, se dio a conocer primero periodísticamente y luego es que ya se ratifica en una primera etapa, y ahí es donde probablemente el tema de la magnitud. Por eso, si ya está judicializado, yo creo incluso que el Congreso no debería meterse, por una sencilla razón: no pueden haber varias investigaciones paralelas, causan confusiones, crean problemas. Una vez que el tema ya está en el Ministerio Público o el Poder Judicial, el Congreso, lo he dicho varias veces, debía envolver el expediente, ponerle un lacito lindo, ponerle unos ositos de regalo y mandarlo. Yo ahí discrepo. Ahí al Ministerio. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso sería, si tuviéramos pues un Ministerio Público y un Poder Judicial a prueba de balas, y con una credibilidad altísima, que no nos dieran permanentemente muestras de que lo que empieza bien termina mal o peor, ¿no? Y sobre casos de varias investigaciones que, si no hubieran sido filtradas a la prensa, se hubieran simplemente archivado y los culpables estarían ahorita bailando. Te soy bien franco. No, si hay desprestigio del Poder Judicial y del Ministerio Público, peor es el de las comisiones investigadoras del Congreso. Pero por eso, para mí, estás al tanto, vas viendo quiénes van entrando, qué van declarando, qué van diciendo, van apareciendo por lo menos hechos que aparecen luego en la prensa. En el Poder Judicial se cierra y uno no se entera de nada, solo se archivó. Para mí, lo mejor en esto son las investigaciones de la prensa. Y sirven a veces de piso para hacer
todo el tramado legal, pero la prensa es indispensable. Pero tener investigaciones paralelas no conducen a nada. Normalmente los congresistas, ¿qué quieren? Ir a los pasos perdidos, olvidarse que las investigaciones son reservadas, porque se puede hacer mucho daño también a las honras de quienes no tienen nada que ver en el asunto. Van a los pasos perdidos y comienzan, se prende el reflector que le ponen ustedes la prensa y comienzan a hablar más que un loro o un guacamayo. Esto es lo que pasa. Y lógicamente hacen añicos una investigación que debía ser seria y en que deberían, además, te soy bien franco también, aprender de la investigación que se hizo a cargo de la hoy ministra de Justicia, que fue impecable, pulcra, bien hecha, manteniendo la confidencialidad de la investigación hasta que tú entregas las conclusiones y el informe. Eso es lo que debería hacerse. Ha circulado un video, general Arteta, un video que está clarísimo que un miembro del SWAT ha estado grabando al ministro en lo que era sí, lo he visto. un encuentro reservado, ¿no es cierto? Pero ¿eso qué habla? Bueno, no sé si reservado, pero era pues entre el ministro y toda la tropa de la SWAT, ¿no es cierto? Entonces, el filtrarlo ya habla de un malestar que queda además claro en el momento incluso que este oficial se dirige al ministro, le dice: ¿quién va a reparar mi honra, mi nombre? ¿Qué opina usted de ese video? Bueno, yo he podido apreciar el video y yo creo que hubo la suficiente fuerza del ministro de hacer frente a este problema. Sí. Vuelvo a repetir que el ministro no es el responsable de esto, es un pasivo que viene arrastrando. Entonces, ¿cómo salir de este meollo? Yo lo conozco a Carlos Basombrío, viene con todas las vibras de empezar a trabajar positivamente para la institución y se encuentra con este pasivo. Lo primero que hace es enfrentarse a una de las unidades más importantes que tiene la policía, que es el SWAT. ¿Ok? Y el SWAT, al interior de los miembros del SWAT, se sienten maltratados por esta campaña difamadora de que habrían muchos efectivos del SWAT que han ajusticiado a estos delincuentes, ¿no? Entonces, yo entiendo que Carlos Basombrío ha ido al local de la SWAT a brindarles esa confianza y levantarles la moral. Estoy aquí cara a cara, frente a frente con ustedes, lo cual habla de que sí, pues efectivamente, y levantarles la moral y que siguen considerándolos como una unidad de élite. Yo entiendo que en el desarrollo de las investigaciones ya de carácter fiscal o judicial se van a aclarar muchos temas entre los pseudos ajusticiamientos que están señalando que se habría producido. Yo tengo bastantes dudas al respecto, tengo muchas dudas. Habría que indagar e investigar más a fondo. Pero podría llegar, ¿respecto a qué partes tiene usted dudas? ¿De cuál parte? Porque digamos, lo que pareciera claro es que sí, hay un comandante y un general. Yo le vuelvo a repetir. Estado pasándose por alto varios protocolos, presencia de fiscales, movilizaciones y traslados sin autorizaciones. Entonces todos dicen, el director general tendría que haber estado al tanto de estas cosas. Yo creo, Roxana, como le digo. La investigación acá lo que hay que ser claros, vea, acá hay que ser claros. El manejo de los procedimientos al interior de la institución son muy claros. Yo no puedo saltarme del paso 1 al paso 2. Por eso. Entonces, eso está claro. Pero una cosa son las fallas que existan dentro de los protocolos de formulación de informes de inteligencia, planes de operaciones, procedimientos de control, procedimientos de autorización. Correcto, deben investigarse porque nadie está en la capacidad de poder saltar los procedimientos que están escritos en los propios reglamentos internos. Que son los que garantizan precisamente. Exacto, de la policía. Si se han detectado estos errores o estas irregularidades, amerita una investigación profunda. Pueden haberse dado esos errores sin que lo sepan, digamos, altos mandos, o sea, más allá del general Álvarez, el director general, el viceministro, puede haber llegado hasta ese nivel. Claro, puede haber el encubrimiento de estas. Puede haber un encubrimiento, lo coincidente, yo le he escuchado a Carlos Basombrío que también lo cambian de colocación al coronel Aybar, una vez de que entran en estas situaciones y es cambio de colocación. Habría que averiguar quién dispone el cambio del coronel Aybar y por qué motivo lo cambió. Un cambio de colocación obedecen a dos situaciones: cambio de colocación por los cambios generales o porque simplemente uno comete una inconducta funcional.
Lo que no se ha aclarado si el cambio de colocación del coronel Aybar obedece a una inconducta funcional o producto de los cambios generales. Son situaciones que se tienen que ir aclarando con el tiempo. Pero más allá, le vuelvo a repetir, siempre la Policía Nacional está en el ojo de la tormenta. A mí no me gustaría que me saquen mi nombre y apellido como integrante de un escuadrón de la muerte. Hay temas que deben ser aclarados en su debido momento y cuando esto concluya, determinar fehacientemente, ¿no?, si hubieron excesos policiales o no los hubieron, o fue producto de una intervención policial. Eso no se ha dicho. Creo que la palabra final, y debemos ponerle ya punto final a esto, es lo que usted dice. Sea el Congreso de la República, sea la Fiscalía de la Nación, sea el Poder Judicial, quien determine si hubo o no estos excesos policiales, pero descartar de lleno la presencia de un escuadrón de la muerte, que es otro matiz dentro de la institución policial. Claro, y en todo caso, en ese sentido, también el ministro Basombrío ha actuado pues con honestidad. No, yo creo que sí. Porque haber salido, haber dicho primero escuadrón y ahora decir no, es un grupo minúsculo, pues se está transparente, o sea, ahí no hay que, yo creo que en ese sentido la no podemos, la ha respetado, más aún que no es su responsabilidad del actual ministro. Acá debería salir al frente la persona que verdaderamente estuvo en el sector y debió solucionar este problema en su debido momento. El que calla otorga, Roxana. Entonces eso es lo delicado del tema. El ministro debió aclarar estos temas que son de una gestión anterior y no dejarle todo este udín al actual ministro, que tiene que tener una salida diplomática para poder resolver este problema que, como dice el doctor Flores, ya está judicializado. Esperemos que estas investigaciones judiciales concluyan y si hay responsables, que establezcan los verdaderos responsables como autor de excesos policiales que hubieron en una intervención policial. Ahora, tremendo problema el que tiene que enfrentar Carlos Basombrío, ¿no? Sin ninguna duda, porque, pero sabía que se metía. Sí, pues, pero claro, él ha estado en el sector, pero uno dice, no ya, es un yo me ministro. voy a combatir a todos esos delincuentes que están allá afuera, a todos estos pues pandilleros, narcotraficantes y todo, con un ejército que me acompaña, cree en mí. Pero cuando tú te encuentras que tu ejército o tu grupo con el que estás liderando pues tiene todos este tipo de problemas, por un lado, y por otro se habla de corrupción policial, con esta tropa tengo que enfrentarme al enemigo, Roxana, complicado, sí, ¿no? Pero lo sabía. Esto sucede en todas las profesiones, en los abogados, en los policías, en los periodistas. Tienes pésimos, bueno, malos, regulares, buenos y muy buenos como tú. Mi tropa es de primera. Tienes de todo. Sí, mis generales y todos. De todo, porque es un grupo muy chico. En 100,000 es muy fácil que se te vayan las cosas a veces de las manos y no puedes estar en todo. Sabemos perfectamente que hay que combatir. Que cerca del 80% puede estar pues así contaminado. Pero hay que combatir eso. ¿Cómo porque lo arreglas? Te cuento pues. No solamente tienes estos casos que se presentan, tienes a veces ascensos irregulares, tienes también que también se ha dado en este caso, ciertas preferencias para los traslados a ciertos sitios que son comerciales. Puno, por el contrabando, le llaman comercial. El BRAE, por la coca, le llaman comercial. Antes era el Guayaga. Todo esto existe. Incluso hacer la contra, o sea, escaparte del cuartel, a veces hasta tiene precio, y se vienen de provincia a Lima por el fin de semana. Todo esto lo puede saber el director general de la policía. Imposible, Roxana. Esto es como los cuernos. El último que se entera es el afectado. Sí. Pero a ver, entonces, ¿cómo la va a hacer, general Arteta? Pobre, qué difícil. No, yo creo que Carlos Basombrío ya tiene las cosas muy claras, como dice el doctor Flores. Esto que ha pasado, este último incidente que para colmo cogemos lo heredado, ¿ha dañado su relación con la institución? No, yo creo que esto se recupera muy rápidamente. Mire, hay que reconocer algo muy importante, que él está enfrentando el problema en el mismo terreno de los hechos. Si cree que hay un malestar dentro del SWAT, él ya se presentó al SWAT y ya dio las explicaciones del caso. Y yo creo que esto va a ser el corrillo dentro de su permanencia en el sector interior. Tenemos que creer que las cosas tienen que marchar bien. Yo creo que Carlos Basombrío tiene mucho trabajo por delante. Como mencionamos, el primer tema es la lucha contra la delincuencia. Imagínese, Roxana, de que
al interior de la institución policial, oye, no vayas a matar a este delincuente en un enfrentamiento porque si no te van a creer del escuadrón de la muerte. La policía tiene que recuperar ese estado de confianza. Como lo digo, hay muy buenos policías, como hay pésimos policías, policías corruptos, lo que se quiera hablar. Pero hoy en día tenemos que recuperar la confianza del policía para enfrentarse a la delincuencia. Y quien debe otorgar esa confianza es el ministro del Interior y el director general de la policía. Tienen que empezar a conversar con todas las unidades policiales, que hay un respaldo político, hay un respaldo de su comando de la policía, pero hay que hacer las cosas bien, sin excesos policiales. Correcto. Yo creo que combatir la delincuencia hay que combatirla con inteligencia y con estrategia. Yo creo que ese es el camino adecuado. Y si en el camino encontramos gente que no está acorde con lo que señala la Constitución y las leyes, debe dar un paso al costado. Y esa es la tarea de Carlos Bassonbrigo. Si tenemos esto, tenemos una mancha roja en la institución, hay que sacarla, hay que extirparla. Yo le vuelvo a reiterar, estoy 40 años en la policía y la experiencia me señala de que el gobierno tiene que estar imbuido de poderes para extirpar todo acto de corrupción. Como usted lo ha dicho, hay puestos que son muy onerosos, llámese el BRAE, lo que es Guayaga, lo que es zona de fronteras, ¿por qué? Y eso no lo conocemos, sí lo conocemos los policías o los militares. Sabemos quién es corrupto y quién no es corrupto. Lo que falta que es decisión de salir al frente. Este sinvergüenza no debe estar dentro de la institución y a la calle. Y ese es un tema que creo que va a dar que hablar en los próximos meses. Pero hay que tener confianza de que el desarrollo de una estrategia contra la delincuencia hoy en día tienen que dar los éxitos desde el punto de vista cómo quiere llevarlo a cabo Carlos Bassonbrigo. Ok. Hay una cosa adicional. Exitosa. Igual como tienes malos elementos, tienes muy buenos elementos, sí, y a esos tienes que proteger. Y lamentablemente no se está protegiendo. Hay un artículo clarísimo en el Código Penal, no soy penalista, pero existe el artículo 20, que te dicen todas las situaciones en que hay una excepción de lo que es el proceso penal, como por ejemplo la legítima defensa, al que hay que agregarle la doctrina del Castillo, órdenes superiores, cumplimiento de los reglamentos, etcétera. Pero sin embargo, el Ministerio Público no archiva esas denuncias, porque es muchísimo más fácil lavarse las manos y tirar la denuncia al Poder Judicial. Y de repente existen policías honestos, honorables, que han hecho bien sus cosas y por haberlas hecho bien están con procesos interminables. Miren ustedes lo que está sucediendo todavía en el caso del Frontón con el almirante Gianpietri. ¿Cuántos años llevan esto? ¿Cuántos años nos ha demorado resolver el tema de del Comando Chavín de Huantar, que recuperó a la gente que estaba secuestrada en la Embajada de Japón? 18 años hasta que logramos la sentencia en la Corte Interamericana. En consecuencia, tiene que haber también la protección, el manto protector, ¿qué te digo? La camisa de evitar que te ataquen en los buenos policías, ¿no? Sí, no, y además, como decíamos, ¿no?, promover, reconocer, destacar y valorar. O sea, en el caso, por ejemplo, incluso de la prensa, que a veces estamos ahí, dale que te dale, en el caso nuestro también reconocemos y la cantidad de policías que en medio de estos ataques han pues resultado heridos, han quedado pues incapacitados, han demostrado honestidad, han hecho capturas con sumas millonarias y les han entregado, pero hasta el último real. A esos hay que reconocerlos, ascenderlos, claro, y valorarlos, porque además, hay de todo, y eso también hay que reconocerlo. Además, no nos olvidemos, cuando tienen estos procesos por cosas no debidas, no pueden estudiar lo suficiente, pierden ascensos, tienen que estar en la ciudad donde está el juzgamiento y no necesariamente en la cual es su residencia. Mira, tienen muchísimos perjuicios. No, sí, claro que sí, es así, bien pesado. Es claro que bien sí. La ponchila bien pesada, sí. Bien. Son ya las 9:29, entonces ahora sí ya tenemos que ir a una pausa para regresar a hacer un análisis de la coyuntura. Les agradezco a ambos por haber estado con nosotros y sobre todo sus opiniones respecto a este. Además es un honor estar acá con el amigo Arteta.
Y honor para Y mí un que ustedes dos privilegio estuvieran. estar con un programa que tú lo dirijas. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Hicimos una brevísima pausa y a regresar conversaremos con Johnny Lescano, congresista de Acción Popular, y Miguel Antonio Castro, congresista de Fuerza Popular, sobre varios de los hechos que han ocurrido esta semana. Ya regresamos.